Tendencias regulatorias de la IA en el derecho comparado, enfoque basado en riesgos y otros. Begoña González, Senior Research Fellow del Max Planck for Innovation and Competition, España. Ricardo Fischer, tesorero de ACIPI, Estados Unidos. Moderador, Juan Felipe Porta, socio a cargo del área de PI de Ryan Lucich y Asociados Abogados, Argentina. Bueno, bienvenidos a todos a este primer panel. La tenemos a Begoña por vía digital, electrónica. Begoña, ¿vos nos escuchás bien? Bien. ¿La podemos hacer salir a Begoña en pantalla? Ya está. Bueno, ahí perfecto, ahí estamos más visibles. Bueno, y este panel, como saben, va a abordar los aspectos regulatorios o asuntos regulatorios en materia de inteligencia artificial y cuando lo empezamos a conversar con Ricardo y Begoña, nos planteamos como unos disparadores una serie de preguntas y ya sin mucha introducción voy a ir directo al inicio de esta conversación. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos o que poníamos sobre la mesa cuando comenzamos a ver este tema es ¿qué estamos regulando cuando hablamos de regulación de la inteligencia artificial? Y si es realmente necesaria una regulación o puede ser esto un poco prematuro. Así que me encantaría, si te parece, arrancamos por Begoña. Y me encantaría saber, Begoña, ¿qué pensás sobre estos dos puntos? ¿Qué se entiende por regulación cuando se habla de inteligencia artificial o qué se entiende por inteligencia artificial, si es que hay un acuerdo? Y si es realmente necesaria esta regulación o existen riesgos de una regulación prematura. Bien, si me permitís, para contestar, me gustaría apoyarme en una serie... un aspecto un poquito visual, o sea, un par de slides que tengo y que me gustaría compartir, que así yo creo que va a ser más fácil entenderlo. ¿Las podéis ver ahora? Sí, perfecto. Ahí ya se están viendo. Ahí ya están viendo. Perfecto. Vale. Sobre la primera pregunta, ¿de qué hablamos o qué se entiende, ¿no?, por inteligencia artificial? La verdad es que la inteligencia artificial lleva con nosotros pues más de 50 años. O sea, no es... Lo que pasa es que algo que, por ejemplo, que comentábamos, y me imagino que ahí también se habrá comentado en el día de ayer, es que el boom de los Large Language Models, ¿no?, de los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje como el de ChatGPT de OpenAI, cuando se lanzó en noviembre del año 2022, fue como, nos hizo como boom a todos en la cabeza y sobre todo a todos aquellos que no llevaban tanto tiempo siguiendo, ¿no?, la evolución de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, como veis ahí, o sea, son un montón de distintas técnicas, ¿no? Y al final son sistemas computacionales que trabajan de una u otra manera. Y no tenemos una definición clara o directa de lo que es la inteligencia artificial, porque incluso el propio término, ¿no?, lo acuñó el científico, bueno, el McCarthy, ¿no?, en los años 50, de esta manera de intentar buscar un sistema técnico, o sea, una tecnología, algo construido por el ser humano que imite la inteligencia del ser humano. Y todavía estamos muy lejos de ello, ¿no?, aunque sí tenemos un montón de películas de ciencia ficción que nos hablan, pues como Terminator, ¿no?, todas son bastante fatalistas, o como Blade Runner, ¿no?, o sea, pero son sistemas informáticos al final que llevan con nosotros bastante tiempo. Si pensáis, por ejemplo, en el Pac-Man, que me imagino que
mucha gente habrá jugado, yo recuerdo, ¿no? Y a un juego de vez en cuando, ¿no? Al Pac-Man. El Pac-Man está basado en un sistema de inteligencia artificial. O sea, el fantasmita que iba persiguiendo, ¿no? Está basado en inteligencia artificial. Entonces, también el Face ID que tenemos ahora mismo todos en los iPhones o sea, no solamente es ChatGPT, es mucho más que eso, pero ahora es lo que más nos impacta. Dicho lo cual, cuando hablamos de regulación, ¿no? Y de qué pensamos que hay que regular o si estamos regulando antes de tiempo. Claro, si pensamos en lo que comprende todo lo que se necesita y por qué hemos tenido un boom de inteligencia artificial en los últimos años, y yo creo que mi compañero que está ahí también va un poco a hilar sobre eso y a continuar, entonces tampoco quiero yo tampoco entrar demasiado. Si lo que veis aquí es que no solamente estamos hablando ni de aplicaciones, ni de empresas como OpenAI o como Anthropic o como Mistral o como Microsoft, ¿no? Sino que se necesitan una serie de factores como son la capacidad computacional, que nos la dan semiconductores, por ejemplo, como son la cantidad de datos que hay disponibles por ahí para poder entrenar, como se explica aquí, ¿no? Sistemas que están basados en datos, ¿no? Machine learning, el aprendizaje automático es eso, no está basado en reglas, ¿no? Como el Symbolic, de lo que vemos también mucho menos a día de hoy. Entonces, la pregunta es, y yo creo que aquí es lo importante, regular y cómo regular. Es muy importante que diferenciemos, ¿no? O sea, la tecnología, por ejemplo, si pensamos en cualquier otra tecnología como el motor eléctrico, como veis ahí, si regulamos la tecnología directamente, podemos tener problemas con la innovación y con la competencia, ¿no? En cómo eso se va a desarrollar. Lo que sí necesitamos muchas veces regular, ¿por qué? Pues porque hay una serie de valores en los que vivimos como sociedad, ¿no? Sobre todo en las sociedades que somos democráticas y que tenemos una serie de valores, de derechos fundamentales, pues donde lo que sí tendremos que entrar a ver cómo se regula y qué hay que regular son las aplicaciones, ¿no? De esas tecnologías. Pues un motor eléctrico es necesario para tener vehículos eléctricos, ¿no? Que al día de hoy pues se ve que son importantes a efectos de decarbonizar, pero también se puede utilizar para una bomba guiada. Entonces, ¿qué queremos, no? Pues con la IA yo creo que pasa un poco lo mismo. Dicho esto, y voy a sacar ya la presentación, el riesgo es que si vamos antes de tiempo o si intentamos regular la tecnología per se como tal, pues sí nos podemos cargar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí podemos comprometer la innovación en el sector, con lo cual hay que hilar muy fino y lo que sí deberíamos y lo que sí se está intentando, yo creo, ¿no? Tanto a nivel internacional como pues tanto ahora nos contarán, ¿no?, de Estados Unidos, pero en Europa ese es el acercamiento, el approach es regular las aplicaciones, ¿no?, de la tecnología. Ahora veremos, después ya entraremos, ¿no?, con el UI Act, el reglamento, sí, con mayor o menor acierto, ¿no? Pero yo creo que por ahí van. Perfecto, bueno. Y siguiendo con esta línea, claro, o sea, lo que Begoña, para los que acaban de llegar, estamos hablando con Begoña, que es investigadora de Max Planck Institute, y su enfoque está en la interdisciplina de estas materias y cómo pueden afectar la innovación. Entonces, siguiendo con esta línea, está Ricardo acá también, Ricardo Fischer, que muchos lo conocen y que es quien dirige el área de patente de marcas del estudio Arent Fox y que además tiene mucho conocimiento en regulatorio. Ricardo, ¿es parecida la aproximación, el entendimiento de qué se está hablando cuando se habla de la regulación en inteligencia artificial en Estados Unidos? ¿Cómo lo ves vos en este momento? Bueno, ¿se escucha? Antes que eso, gracias por estar acá en horario estelar, 9 de la mañana un martes. Aprecio mucho a los guerreros de ASIPI aquí presentes. Mira, creo que
el otro día que estábamos un poquito discutiendo el panel, hay varios approaches hoy en día y obviamente yo no estoy en la posición de decir cuál es correcto o cuál es incorrecto. En Estados Unidos, por ejemplo, no nos hemos podido poner todavía siquiera de acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso en qué es una definición técnica de Artificial Intelligence. Por ende, si no tenemos todavía un acuerdo en qué es la definición de lo que se está regulando, eso de alguna manera ha causado que no es que no esté regulado, pero está mucho más diluido. Perfecto, clarísimo. Y en esto coincidís con Begoña, en esto de, o pareciera que hay una idea de que hay una aproximación a la regulación por la aplicación, decías Begoña, ¿no? ¿Y cómo sería esto? A ver si me pueden compartir un poco. Quería también ahondar un poquito más en lo que dijo Begoña, que yo creo que generalmente el impulso, muchas veces, porque obviamente se ha hablado mucho de la inteligencia artificial a nivel público, oye, que puede causar daños o que puede cambiar la vida de los humanos. Creo que políticamente, generalmente, el primer urge es regulemos, porque también hay presión del público sobre el ámbito político. Pero Begoña dijo algo que por lo menos en Estados Unidos es muy importante, que es el balance entre regular y proteger la innovación. Sobre todo el tema de Artificial Intelligence también no solamente tiene un posible impacto económico muy grande, sino también a nivel de seguridad nacional. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado el qué regulas y en qué sector lo regulas. En Estados Unidos hoy en día el feeling es más como que no podemos regular a todos por igual, sino que depende del sector donde tú estés. Si el sector es más crítico o menos crítico, es posible que ciertas agencias federales lo regulen, el approach sea distinto. Entonces, sobre ese punto, no es que no existan regulaciones sobre AI, AI tiene componentes y varios de esos componentes por separado ya están regulados. Claro, esto me parece muy interesante. Entonces, digamos, que de esta aproximación que vos haces por industrias o componentes y digamos, tomando lo que decía Begoña, o sea, ustedes ven como que existen muchas normas que de alguna forma regulan en forma indirecta, ya sea por vía de aplicación o por vía de industria. ¿Cómo creen que sería una aproximación correcta sobre este tema? ¿Hay que esperar? ¿Hay que conjugar todas esas regulaciones? ¿Cómo lo ven? Y esto que me cuenten de los diferentes puntos de vista, porque me interesa mucho. Bueno, vos, Ricardo, tenés un background tanto de derecho continental como de derecho del common law, entonces tenés la doble perspectiva y eso es muy interesante. Y a su vez, Europa ha sido siempre como muy pro regulación. Entonces, ¿cómo son los diferentes puntos de vista europeo, norteamericano en ese sentido? Begoña, bueno, empezamos contigo. Vale, pues a ver, desde el punto de vista europeo, yo creo que es un poco lo que se ha visto, pues tanto con el reglamento de inteligencia artificial que se publicará en los próximos días en el diario oficial y que se lleva negociando, se han estado negociando los 3 últimos años, ¿no? Pero también con normativas anteriores como el reglamento general de protección de datos, ¿no? Que tampoco nace de nuevo, ¿no? Como algo completamente novedoso, sino que viene ya de muy atrás, de una directiva del año 95. Es que el enfoque en este caso está basado en el riesgo y en el riesgo que existen por el uso de la tecnología en ciertos sectores. Entonces, quizás yo una de las diferencias más grandes quizás que veo desde un sistema más de derecho continental, más civilista, comparado con uno más de common law, es que el sistema civilista, como también viene del derecho romano, intenta buscar una regla que sea de entrada horizontal y que sea aplicable, ¿no? Across the board, sentando unos requisitos mínimos para todo el mundo, ¿no? Estas las reglas del juego y a partir de aquí todos podemos jugar. Y después siempre se puede especificar más en un sector o en otro, pues dependiendo a lo mejor, pues en el caso de la IA, como se está haciendo con el reglamento, siguiendo este sistema basado en el riesgo. Después hay que ver también si cuando se utilizan esta aproximación,
quiénes son, ¿no?, los responsables, o sea, a quién es la norma o a quién es el regulador hace responsables, ¿no?, de esos sistemas, porque yo creo que ahí es donde a veces entra la complicación, porque si hablamos de los que producen o los que ponen a disposición un sistema o unos algoritmos y después el que los utiliza para hacer una aplicación o el usuario mismo que lo utiliza para, ¿no?, para hacer algo que a lo mejor ni siquiera estaba pensado, claro, ahí ya empiezan a cambiar las cosas. Pero yo creo que la intención aquí, desde Europa, siempre ha sido esa, ¿no? Y sentar unas normas mínimas, o sea, este approach, ¿no?, este acercamiento más horizontal, y después en sectores más concretos pues habrá que desarrollar más o menos, pero menos yendo al caso concreto, ¿no?, y viendo lo que pasa, que yo creo que esa es una de las diferencias principales con un sistema que está más basado en el common law. Pero bueno, lo dejo ahí a Ricardo. Ricardo. ¿No? Mira, yo creo que fundamental... ¿Perdón? Un poco más el micrófono. ¿Aquí? Sí, porque a veces... Yo creo que fundamentalmente, y recuérdense, a pesar de que pareciera que Europa y Estados Unidos el approach es muy distinto, creo que a nivel fundacional no estamos tan alejados. Estados Unidos también creemos en el risk-based approach, y es más, hay comisiones entre ambos países que están trabajando conjuntamente para tratar de tener ciertos estándares, porque nada sirve pues que el approach americano sea completamente distinto al europeo y luego de alguna manera eso interfiera en la parte comercial a futuro, por ejemplo, compañías europeas que quieran operar en Estados Unidos o compañías americanas que quieran operar en Europa. Entonces sí se está tratando de crear ciertos estándares. Yo creo que la manera del sistema de common law en llegar, por ejemplo, a la conclusión es distinta. En el caso específico de los Estados Unidos, en el proceso legislativo hay muchos players. Obviamente tienes el Ejecutivo, ¿okay?, el Presidente de la República, que puede emitir executive actions y directrices a las agencias federales. Aquí me refiero a FDA, FTC, FCC, que pueden después desarrollar lineamientos en aplicabilidad y best practices en AI. Luego tienes el Congreso Federal, ¿okay?, the US Senate, el US Congress, que obviamente puede discutir leyes a nivel federal que aplican en toda la República. Por ejemplo, en data privacy en los Estados Unidos todavía no existe una ley federal, pero luego tienes los estados, ¿okay? Los estados emiten leyes estatales que se aplican a nivel de estados, pero no a nivel federal. Hoy en día, bueno, y luego obviamente tienes la parte del case law y de courts. Por ejemplo, Megan en su presentación de ayer le contaba que me causó mucha curiosidad que Megan fue a casos en los tribunales viejos o en curso que empezaron cuando todavía no estábamos hablando de AI, pero que ella decía, mira, como estos casos tocan estos y estos y estos puntos, tienen aplicabilidad con relación a AI. Entonces, yo creo que el sistema americano es un poco como eventualmente the system is going to get it right, pero no te apresures a regular algo que es muy dinámico y que todavía no entendemos bien. Claro, esto que estás diciendo me dispara algunas preguntas, y es esta particularidad, ¿no? O sea, Europa tiene un sistema muy de concentración normativa, pero en cambio Estados Unidos mantiene un sistema de mucha preeminencia federal, de reconocer el derecho local estadual, quise decir, ¿no? Correcto. Tratamos de que no en todas las materias haya una preeminencia federal. Si es muy necesario, por ejemplo, la ley de propiedad intelectual, si hay leyes a nivel federal, pero también tienes paralelamente un sistema estatal. O sea, como que el federalismo es, o la norma federal, si querés, es la excepción dentro del sistema, y sin embargo, en Europa, Begoña, esto no es así. Es distinto, hay un sistema de mayor concentración, ¿no?, normativa, o ¿cómo es esa aproximación? Un sistema más armonizado. Bueno, el sistema europeo es que tampoco es un sistema federal, o sea, hay una serie de competencias
que los Estados miembros de la Unión, pues al ser miembros a través de derecho primario, pues delegan, y hay una serie de materias que, como el objeto final de la Unión Europea es tener un mercado único, donde los principios, ¿no?, las libertades del tratado pues puedan emerger, pues evidentemente hay una serie de materias que están más armonizadas, y hay otras que están más en manos de cada Estado miembro. O sea, por ejemplo, en materia de derecho civil, el derecho contractual a nivel europeo pues no está armonizado de esa manera, no hay reglamentos sobre derecho contractual. Sí hay reglamentos y directivas, o sea, sobre algunos aspectos en algunos sectores, pues por ejemplo como en fintech, ¿no? O en otros sectores como la automoción o como en dispositivos médicos. O sea, hay cosas muy concretas. Pero es un sistema, claro, bastante excepcional si se compara, ¿no?, con lo que tenemos en Estados Unidos o pues con lo que podemos ver, no sé, quizás en muchos otros continentes. Entonces, por ese lado, cuando la Comisión propone un reglamento, lo que intenta es sentar esos estándares mínimos de alguna manera que no son negociables. Una directiva, que son básicamente las dos herramientas que más se utilizan, más que pues, decisiones o de la propia Comisión, o sea, la directiva y el reglamento, que después se tienen que negociar, que van estos trílogos y demás. La directiva se tiene que implementar y sienta unos mínimos que después cada Estado miembro decide cómo adaptar, ¿no?, en su propia normativa. Hay mucha más flexibilidad. Con el reglamento, pues esta flexibilidad ya no existe, hay que implementarlo tal y como marca el reglamento. Entonces, esa manera es la que intenta armonizar a un mayor nivel, ¿no?, para que en todo el espacio del mercado único pues haya más seguridad jurídica y el estándar sea el mismo, ¿no? En esto me acuerdo que cuando estuvimos en las cuestiones, digamos, las charlas preparatorias, surgió un poco de cuál era el origen, digamos, de esta aproximación a la regulación, y un poco hablamos de, digamos, la historia de cada territorio, ¿no? La historia norteamericana es un poco distinta a la historia europea. Vos nos decías, Begoña, bueno, esto muchas está fundado en orígenes que tienen que ver con los conflictos bélicos, Segunda Guerra Mundial. ¿Podés poner un poco de contexto de eso, de los miedos europeos que llevan a veces impulsan regulaciones de esta naturaleza? Pero yo creo que quizás a lo mejor en este momento, o sea, yo creo que la pregunta en ese sentido está un poco, hay que tener cuidado, o sea, porque yo creo que la normativa de inteligencia artificial en Europa no está basada en el miedo. O sea, y eso es muy importante. Yo creo que lo que intenta es ser pionera en el sentido, igual que pues, las aproximaciones de la OECD o la aproximación de Naciones Unidas. Básicamente hay una diferencia entre basar una decisión en el miedo y entre basarla en un proceso ordenado, decir, bueno, aquí hay una serie de derechos fundamentales y de valores que yo quiero proteger, y quiero que si cualquier empresa o cualquier participante en el mercado quiere establecerse o quiere utilizar el mercado europeo o quiere innovar y quiere producir y vender sus productos en este mercado, tenga que respetar estos valores. Y yo creo que ese es el approach, ese es el acercamiento. Puede estar más o menos acertado. Sí es cierto, por ejemplo, que cuando hablamos de privacidad y protección de datos, pues hay tradiciones, claro, a nivel de cada país, pues porque, y yo creo que un poco la conversación cuando hablábamos de esto, ¿no?, de los miedos más bien, ¿no?, iba por ahí. O sea, los estándares que hay a nivel cultural, o la herencia cultural que hay de la necesidad de que los datos personales tienen que estar protegidos y que no puedan estar circulando por ahí libremente, pues tiene mucho que ver con lo que pasó durante el nazismo y pero igual en Italia con el fascismo o en España con la dictadura, donde se utilizaban datos a través de administraciones públicas. O sea, los propios gobiernos utilizaban
datos de los individuos pues para decidir sobre exterminio y con fines genocidas al final, como pasó con el exterminio nazi, ¿no? con los judíos. Entonces, evidentemente, todo eso, ¿no? Igual que ahora cuando se habla de los deepfakes, cuando se habla de los peligros de la misinformation, ¿no? de las noticias falsas, como hemos visto que pasó durante las elecciones en Reino Unido hace unos años, claro, todo eso sigue estando ahí. Entonces, cuando se aproxima uno a, bueno, cuáles son los potenciales riesgos, teniendo en cuenta que uno de los valores fundamentales o de los derechos fundamentales, ¿no? están ahí, que es la protección a la vida, la protección al poder del libre mercado, pero también a los valores de la democracia, pues es normal, o a mí me parece, como europea quizás, me parece normal, ¿no? que eso se quiera proteger, pero no creo que esté basado en el miedo. Creo que está basado en el decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos establecido esto, queremos que funcione la Comunidad Europea, ahora la Unión Europea, y mantenga estos valores, y este es el camino. Ricky, sobre eso, ¿cómo lo ves, digamos, la regulación en Estados Unidos sí tiene una aproximación un poco distinta? ¿Tiene que ver por esta idiosincrasia o por qué es que es distinta esta aproximación a la regulación? Yo creo que hay ciertos principios básicos, ¿no? Los dos principios básicos que yo veo en el desarrollo de las políticas americanas con relación a AI son protección de derechos humanos, ahí entra data privacy, y luego promoción de la democracia. ¿Okay? Yo creo que lo puedes simplificar en esos dos aspectos. Y luego obviamente se deriva toda una serie de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en derechos humanos no solamente el derecho a la privacidad, por ejemplo, unintended biases, que para mí en la parte de inteligencia artificial va a ser sumamente importante, que es que tú puedes tener un unintended bias si, por ejemplo, un proceso de employment lo está llevando un sistema de artificial intelligence. Entonces les pregunto, ¿qué pasa si el dataset está biased a cierta gente o si el algoritmo está biased? Entonces, esa es una aplicación, es una preocupación muy grande, ya inclusive en el estado de Nueva York se está regulando el uso de sistemas de inteligencia artificial for hiring processes, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que a nivel conceptual Europa y Estados Unidos están bastante alineados. Yo creo que tenemos principios democráticos y derechos humanos muy parecidos. El cómo llegamos ahí es distinto, pues definitivamente derecho civil versus common law es un poco distinto, pero al final creo que vamos a llegar a algo muy parecido. A nivel de GDPR, creo que a la larga, claro, con el efecto Bruselas también yo creo que aceleró ese proceso, pero si ves, por ejemplo, en data privacy, lo que California ha llegado es bastante parecido al GDPR, pues, obviamente California es un estado más progresista que otros, pero eventualmente yo creo que se llegan a las mismas conclusiones. Y esta situación, les pregunto, me salgo porque me interesa, ¿cómo es esta situación? Porque claro, lo que estamos diciendo es, bueno, Occidente tiene estos valores, pero la inteligencia artificial no está solo en Occidente. Hay situaciones identificadas diferentes en Oriente, de regulaciones o no regulaciones, o de usos que pueden ir en contra de estos principios. ¿Cómo están viendo que es la tendencia en ese sentido? Bueno, a ver, por ejemplo, lo que comentaba Ricardo, ¿no? De la prohibición de tomar decisiones automatizadas. Eso es algo que, por ejemplo, a nivel europeo, ya en el GDPR, o sea, cuando se aprobó en el 2018, que venía negociándose desde el 2015, el artículo 22, ¿no? Ya regulaba eso. Y ahora es muy importante ver cómo este artículo va a funcionar con el reglamento de inteligencia artificial. Dicho esto, sí, es verdad que hay otras tradiciones y hay otros países que tienen otra serie de valores.
cómo esto se va cómo va a seguir desarrollándose, ¿no? A efecto internacional, yo creo que el rol del G20 o ¿no? de los grandes grupos o del G7 son importantes, que el rol de Naciones Unidas en este sentido, que ahora un poco como parece, ¿no? Es como la inteligencia artificial, quizás la labor de estas organizaciones internacionales decrezca, yo creo que va a ser más importante que nunca, ¿no? Porque sí es cierto que hay, pues por ejemplo, todos, yo creo que si no todos, casi todos los que estamos metidos un poco en este mundillo, en este sector digital y de la inteligencia artificial, pues conocemos el score system, ¿no? El credit score system de China, y yo creo que pues nadie quiere, ¿no? Pues justo lo que decía antes Ricardo sobre pues, las preocupaciones en Nueva York de tomar decisiones basadas en decisiones automatizadas, toda la discusión, la gran discusión que ha habido en Europa negociando el AI Act sobre el uso, ¿no? de biometría y quién puede y quién no, y cómo, ¿no? Los sistemas biométricos, cuando están automatizados, además, pues hasta dónde pueden o cuál es el riesgo, ¿no? que entrañan. Entonces, yo creo que al final, a pesar de la intención global y por eso también esta cuestión, ¿no? del efecto Bruselas o del efecto europeo, en el sentido de ya no tanto de exportar, sino de los principios normativos o los estándares normativos, sino decir, bueno, el mercado europeo como mercado es muy interesante, pero cualquiera que quiera operar aquí o que quiera utilizar datos de ciudadanos europeos tienen que cumplir con estos estándares mínimos, ¿no? Y ahí es donde los valores democráticos, los valores como sociedad, ¿no? Los derechos humanos y más, pues juegan este papel fundamental. Y yo creo que en ese sentido, pues Ricardo, ahora que por favor me diga si concuerda o no, pero yo creo que en ese sentido tanto Europa como Estados Unidos está en el mismo barco, vamos, va igual. Y de cara afuera, pues igual que se ha visto con el comercio, ¿no? Con a veces, pues ya sé que el WTO es un sitio pues muy complicado, pero igual que a veces se toman decisiones comerciales para decir, bueno, pues esta empresa, ¿no? pues entraña demasiados riesgos para ciertos países, y a veces hay medidas pues que se pueden legales, o sea, justificadas legalmente, que se pueden tomar, pues esa es una de las herramientas que hay. O sea, los sistemas, incluso a nivel internacional, ya disponen, ¿no? de esas medidas. Es después cómo se usen, un poco el hacia dónde nos pueden llevar más o menos, ¿no? No, concuerdo 100%. Creo que se va a aumentar la brecha entre los países. Y no quiero hacer de esto un foro político. No, está bien, pero es como a título personal. O sea, tú vas a ver una brecha más grande entre los países que quieren respetar derechos de sus ciudadanos, derechos civiles, derechos fundamentales, a países que van a utilizar la artificial intelligence con otro tipo de propósito. Scoring. Y es más, o sea, no es que estamos hablando obviamente de un caso de artificial intelligence, pero vamos a ponerle nombre al elefante, lo que está pasando con TikTok en los Estados Unidos. ¿Cuál es la preocupación de TikTok en los Estados Unidos? Que en los Estados Unidos existe preocupaciones muy grandes en qué se va a hacer, que a the end of the day es el gobierno chino pues que está recolectando la data de los usuarios y luego que se puede utilizar en contra de la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque hay mucha información personal de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasó? Se está creando una barrera regulatoria, que es que TikTok o cierra o lo tiene que vender a una empresa no china. Entonces, obviamente yo creo que vas a ver, bueno, y aparte en los Estados Unidos ya existen, ¿okay? regulaciones que impiden lo que es inversión extranjera americana en temas de artificial intelligence en China, o export control si quieres de alguna manera exportar algún tipo de hardware o software que va hacia Estados Unidos. Entonces, lamentándolo mucho, creo que la artificial intelligence va a acelerar las brechas que existen en los países que no están alineados, porque obviamente el artificial intelligence va a acelerar y va a cambiar mucho pues sistemas militares, sistemas comerciales, etcétera, y creo que van a seguir creándose esas brechas. Pienso que va a haber un polo que va a ser la Unión Europea, Estados Unidos, países ideológicamente alineados, y los que no están alineados.
se va a exponenciar, lamentándolo mucho. Ahora nos metemos un poco más a fondo, si quieren, en lo que es la regulación concreta, pero esto me parece súper interesante, porque claro, Estados Unidos tiene export control ya hace muchos años. Y control de inversión extranjera creo que también hace mucho tiempo. Ojo, eso no se ha cambiado. Lo que pasa es que aplica. Aplica para esta. Y esto es un buen ejemplo porque no está definido como género Artificial Intelligence, pero muchos de sus componentes tienen export controls. Por ser posiblemente de seguridad nacional Exactamente. ¿Existe algo parecido, Begoña, en Europa en la aproximación que tiene Estados Unidos sobre estos dos aspectos, que es en materia de seguridad y tecnologías de la seguridad y demás, que pueda resultar aplicable a este tipo de tecnología? Claro, sí, de hecho, bueno, hombre, ahora o sea, está todo el paquete de soberanía digital, pero todo esto ya viene de antes, o sea, el derecho primario, los tratados de la Unión y de hecho todo lo que son, o sea, la política comercial y los tratados comerciales de la Unión Europea, pues todo esto está regulado. Pero no solamente esto, o sea, es que a nivel internacional, en el World Trade Organization, pues estos mecanismos también existen. O sea, hay ejemplos, por ejemplo, lo que está pasando tanto en Estados Unidos como en China, con los coches, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, con el problema de los coches eléctricos que vienen fabricados en China. O sea, esto se puede después trasladar a otros ámbitos tecnológicos. Quiero decir, ni Estados Unidos ni Europa regulan tecnologías per se. Es un poco lo que intentaba enseñar en la slide. El regular aplicaciones de esa tecnología quiere decir pues, que igual que hay componentes, o sea, es lo que decía, ¿no? En el stack, es lo que decía Ricardo, hay diferentes partes y hay sectores que son estratégicos, donde hay pues, más especial control. Lo estamos viendo ahora también con el área de computación cuántica, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, donde cada vez hay más acuerdos y evidentemente eso está ahí. Pero ¿es eso el tipo de modelo que queremos al final? O sea, seguir solamente utilizar este tipo de medidas. O sea, que el tener este tipo de medidas y poder utilizarlas está bien, pero el basar toda la gobernanza, ¿no? de estos nuevos tipos de tecnologías o de las aplicaciones de estas tecnologías es lo que realmente queremos. Yo creo que la respuesta es no, ¿no? Porque al final lo que queremos es que el mercado provea, que el mercado funcione, que los participantes en el mercado innoven, que haya competencia, porque eso al final siempre favorece, ¿no? a los consumidores, que somos todos, pero que cumpla con una serie de mínimos, ¿no? Que son el respeto a los valores que tenemos como sociedad. Clarísimo. Si quieren, entramos un poco más a fondo y no sé si les parece, si te parece, Ricky, que nos cuentes vos, Begoña, esta norma que dijiste, bueno, es un poco extensa y tiene muchos capítulos y subcapítulos, pero cuando digamos, si uno lee el tópico, creo que hay un concepto que ustedes me mencionaron, que es regulación basada en riesgos y otros. ¿Querés contarnos un poco cómo viene esta aproximación en Europa y cuáles son las tendencias actuales en esta regulación? Sí, yo creo que para eso mejor os enseño de nuevo la presentación. Mira, un poco así a vista de pájaro, ¿no? Lo que tenemos en la Unión Europea, lo que se ha aprobado, el reglamento de IA, lo que intenta es, como decía antes, pues sentar este principio de estándares mínimos para que se favorezca el mercado interior, ¿no? Además de esto, sigue lo que se llama la filosofía del New Legislative Framework, que ya es un framework, es una aproximación que ya se aprobó a finales de los años 80, cuando se empezaron a regular los estándares para pues la generación de estándares para tecnología, ¿no?
Y lo que intenta es tomar, o sea, favorecer el New Legislative Framework, o el New Legislative Approach, el favorecer que los estándares tecnológicos no provengan directamente desde el mandato de los legisladores, porque no son técnicos, ni son tecnólogos, ni van a saber mejor qué es lo que necesita el mercado, sino que vengan impulsados del lado de la industria, ¿no? de los que hacen la tecnología. Y que eso ayude a armonizar esos estándares que ayuden después a operacionalizar, ¿no? o que estén basados en estos estándares jurídicos mínimos, ¿no? Entonces, esta comunicación entre el legislador por un lado y el operador del mercado por otro, ¿no? el empresario, es fundamental. ¿Qué más tiene el reglamento? Pues lo que os decía antes, aproximación horizontal. Están excluidos, pues fíjate, igual como comentaba antes Ricardo, ¿no? Están excluidos pues lo que es la seguridad nacional, defensa, ¿no? y los usos militares. Pero sí después hay una serie se refiere a una serie de sectores específicos, y ahí es donde entra la clasificación por riesgos, y es una norma, pues como casi todas las normas que se aprueban, o como todas las normas que se aprueban en la Unión Europea, que tiene después que conjugarse, ¿no? con el resto de normas que existen y que están ya aprobadas en la Unión Europea, y que además se pueden aplicar, ¿no? Pues como es todas las normativas de protección del consumidor, el reglamento de protección de datos, la DSA, o sea, la DMA, el Data Act y toda la normativa anterior, ¿no? Entonces, no solamente el reglamento de IA es la normativa que se va a aplicar a sistemas de inteligencia artificial, evidentemente. ¿Y por qué es importante? Pues porque a efectos de aplicación de ámbito, y ahí es lo que también deja muy claro el reglamento, y tiene este mismo efecto que el GDPR, que es lo que se le llama el efecto Bruselas, es que no solamente afecta a cualquiera que esté establecido en la Unión Europea, sino a cualquiera que quiera operar, ¿no? Que quiera pues deploy, que quiera poner sus productos o servicios en mercado europeo. Entonces tiene ese efecto expansivo. Dentro de lo que es el sistema de riesgos hay distintos, ¿no? Es como un semáforo, desde, pues lo podemos ver, ¿no? Como veis ahí, desde el verde hasta el rojo. Entonces están aquellos sistemas que se considera que no tienen riesgos, a los que el AI Act, el reglamento, no le aplicará, aquellos que tienen ciertas obligaciones de transparencia, con lo cual no aplica todo, pero solamente estas obligaciones, y después están los de alto riesgo y los de riesgo inaceptable. Los de alto riesgo son aquellos que se permiten, pero tienen que cumplir con, pues eso, con las reglas del juego, con una serie de medidas, y los que están prohibidos, pues por ejemplo, como hablábamos, ¿no? del social scoring, o como las decisiones automatizadas algorítmicas, ¿no? Por ejemplo. Una de las cosas que también me parece muy interesante hablar es que, por ejemplo, el que se ha dicho, no se ha criticado mucho, es que el AI Act, si se hubiese aprobado antes de finales del 2022, los modelos fundacionales como ChatGPT no hubieran estado recogidos por el reglamento, porque, bueno, pues como decía Ricardo, es que no hay una definición, claro, y los juristas tenemos esta manía, por decirlo de una manera, de que nos gusta definirlo todo. Y claro, ni siquiera los propios científicos se ponen de acuerdo en cómo definir inteligencia artificial, pues se hubiese quedado fuera, ¿no? Bueno, quizás se hubiese quedado fuera, quizás no, pero la realidad es que al final estos modelos, que según el reglamento son modelos General Purpose AI Models, ¿no? Se parece mucho a lo que o básicamente son lo mismo y cubre, ¿no? La definición que da el reglamento a lo que se ha definido como modelo fundacional. O sea, las definiciones que veis ahí que veis ahí en la parte de abajo a la izquierda, es la definición que desde el Centro de Investigación de Modelos Fundacionales, que se estableció en Stanford hace un par de años,
dieron a estos modelos, que viene de un paper que justo en el año anterior, a finales del 21, se publicó, en el que se hablaba, ¿no?, de estos modelos que pues tienes solamente un modelo al que le metes un montón de datos, pero es que después, a pesar de ese coste de inversión, después las inferencias y el output de esos modelos se pueden aplicar en áreas muy diferentes, ¿no? Lo cual en ese momento fue un salto a nivel de innovación y a nivel tecnológico, porque uno no puede olvidarse nunca de la parte de la inversión, ¿no?, de lo que cuesta, ¿no?, llegar ahí. Entonces, sí, están... O sea, esto no va a entrar en vigor ya, o sea, es progresivo. O sea, porque lo bueno es que pues, alguien tiene... Sí. Hola, hola. ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, mi presentación la pueden ver en mi teléfono, la ven, ¿no? Estos son mis slides. ¿No? Bueno, podemos, mientras esperamos a Begoña... Ah, ahí ya está. ¿Volvió? ¿Vos, Begoña, nos escuchás? Oye, pero Sí, os escucho no me para el perfectamente. clock, sigue ticking. ¿Eh? ¿Begoña nos escucha? Sí, yo os escucho. Ah, dale, Begoña, adelante, perdón. Se me cortó, fue. se cayó acá la conexión, no la conexión a internet, sino que se cortó y se inició un generador. Así que te perdimos unos minutos, pero ya te tenemos de vuelta. Bueno, no sé exactamente dónde me habéis perdido, no sé si... Cuando te presentaste. No, estábamos acá en análisis de riesgos, en la parte, habías pasado a la anterior filmina y estabas, en esta estabas contando cómo habían los nuevos modelos generales, que si hubiese sido regulado en forma tan anticipada, probablemente los Foundation Models hubiesen quedado afuera. Creo que esa parte ya la habías cubierto. Y un poco, le damos la pregunta, o lo creo que venía ahora es, ¿qué es esto de la conceptualización de riesgos o cuáles son los riesgos que se toman como criterio? Y no sé, ahí vas con algo de unas flechas ahora que no llegamos a ver. Sí, las flechas que no llegasteis a ver son las de la implementación, que es por pasos, o sea, es gradual, no va a entrar todo en vigor, con lo cual esto quiere decir, y además creo que es importante algo que no sé si se perdió o no, y es que uno de los aspectos muy importantes dentro del reglamento es la apuesta que hace por los códigos de conducta, por las certificaciones hechas ex ante y por sobre todo el diálogo, ¿no? El diálogo entre los stakeholders, o sea, todos los participantes, con el legislador. Esto quiere decir que, aunque el reglamento pues, se publicará en las próximas semanas y entrará en vigor a partir de los 20 días, no entra todo a la vez, ¿no? Va por pasos, lo cual también ayudará a que vaya pues poco a poco llevando el ritmo, ¿no?, del desarrollo tecnológico, y que además el reglamento no está escrito y vamos en piedra, o sea, siempre está abierto a modificación a futuro, con lo cual pues eso, incluso este miedo que había de que los modelos de uso general no hubiesen quedado cubiertos, sí podrían haber quedado cubiertos a posteriori, ¿no? Yo creo, pero bueno, fue durante todo el proceso de negociación. Las normas o sea, en Europa los reglamentos llevan su tiempo, llevan todo un proceso, y bueno, en este caso yo creo que es
que es importante, ¿no? El recordar que a efectos del reglamento, este sistema basado en riesgos, ¿no? De usos, los permitidos que no están cubiertos, que se quedan fuera, los que tienen ciertas obligaciones de transparencia y los que son de alto riesgo, que sí tienen que cumplir con más requisitos, y después los completamente de alto riesgo que están completamente prohibidos, como decíamos, el social scoring, ¿no? O las decisiones automatizadas basadas en datos personales, por ejemplo, que son sistemas que están prohibidos, pues a pesar de, con todo eso, la idea es que sea una norma bastante viva, ¿no? Entonces es importante, pues eso, hablamos de sandboxes, ¿no? De espacios donde se va a permitir la experimentación para ver cómo funciona. En España, en este caso, es uno de los primeros países que va a empezar a funcionar con estas cajas de arena, ¿no? Para ver cómo afecta esto al mercado, a la innovación y demás. La negociación y el diálogo con las organizaciones que se dedican a la estandarización es fundamental, y yo creo que va un poco por ahí. No quería ahora... Y la normativa, europea, y espero que habéis podido seguirlo Sí, todo. perfecto, clarísimo, está buenísimo. Ahora vamos con Ricardo, que ahora vamos a ver esto mismo un poco desde Estados Unidos, pero lo que me parece interesante, y ahora lo conversamos al final, es, entonces hay todo un tiempo de implementación que veo que era hasta 2026. 27, sí. Ok, perfecto. Necesitamos la otra. Eso. Bueno, lo voy a tratar de hablar rápido para que podamos después tener un espacio para una discusión. Perdón, está heavy en texto, yo no soy muy gráfico, así que les pido disculpas de antemano. Miren, básicamente, como les estaba comentando antes, existen ciertas executive actions que son muy importantes, pero con la salvedad que los executive actions se aplican a las agencias federales, no aplican a las empresas. Básicamente buscan coordinar, que las agencias estén coordinadas en lo que es la estrategia para AI. Las agencias más importantes hasta ahora que han emitido lineamientos son el Federal Communications Commission, FCC, el FTC y el FDA. En lo que es la parte del FTC, puede regular sectores como chatbots, deepfakes, voice clones y anything que sea deception for sale. Por ejemplo, el uso de dark patterns. Dark patterns es cuando de alguna manera se utiliza información engañosa al consumidor. La primera, bajo el gobierno de Biden, la primera executive order obviamente es lo que llamamos el IRBOR, el Blueprint for an AI Bill of Rights. No quiero repetir todos los principios, pero obviamente vean que tiene incluido lo que es el Data Privacy y el Algorithmic Discrimination Protections como uno de los principios fundamentales dentro de los cuales se tiene que construir ese tipo de lineamientos a nivel de agencias. Luego en el 2023, basada en ese AI Bill of Rights, se emitió otro Executive Actions, que lo puedo simplificar en que busca obviamente Security Standards, Privacy, siempre incluyendo Equity and Civil Rights. Pero fíjense que siempre también tratan de balancear eso con promover la innovación y competición, para tratar obviamente de lo que Estados Unidos mantengan su edge a nivel global en materia de tecnología. Ahí es donde yo pienso que a futuro en cada uno de los países de ustedes, si hay discusiones de alguna manera legislativas, regulatorias, tiene que buscar ese balance. Que sí tienes que crear un ámbito regulatorio, pero siempre haciendo seguro que el país se mantenga competitivo. A nivel legislativo de Congreso, por ahora han habido ciertas propuestas. Una es la de Schumer, la otra de los senadores Haley y Blumenthal. Siguen pendientes
No creo que pase nada a nivel federal legislativo. Obviamente tenemos elecciones en noviembre y depende de lo que pase, va a poder cambiar un poquito el approach. Si, por ejemplo, ganan los republicanos, creo que podemos esperar que obviamente vaya a haber cierta regulación, pero menos regulación. A nivel de estados, fíjense que también los estados también están pidiendo cierto tipo de legislaciones que sean risk-based approaches. A nivel federal no existe ninguna ley de AI, no creo que exista nada en el futuro. Voy a pasar este slide muy rápido también, si es que eventualmente, o lo que se han discutido en las propuestas, estos son algunos de los puntos básicos, pero fíjense que entre los puntos básicos tiene siempre National Security and International Competition, obviamente promover transparencia en lo que son los sistemas de AI, y ahí ven establishing a licensing regime. Eso de alguna manera tiene que ver un poco con el sistema europeo de risk-based. De alguna manera, mientras más riesgo tenga el sistema de AI, la idea sería que tengan que obtener una licencia y que sean regulados por una agencia. A nivel estatal, indirectamente, se han promulgado muchas leyes que tienen que ver con Artificial Intelligence, sobre todo a nivel de data privacy. Les había puesto el caso de Nueva York también, que ya tienen una ley estatal también para regular el uso de sistemas automatizados en el hiring process. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Obviamente ya tenemos agencias del gobierno ejecutivo, como el FTC, que ya puede proteger y puede investigar a empresas en el base de leyes existentes que son Deception and Fairness o UDAP Acts, que por ejemplo aplican para todo lo que sea Deceptive Conducts. Fíjense, ya tiene Advertising, Privacy, Data Security. Lo que hablábamos de sectores, ¿no? En el sector de crédito ya también existen lineamientos, en el sector de employment, en el civil, la parte del body de civil law rights, y en la parte de business. Obviamente no quiero hablar mucho de IP porque ya eso es lo que se discutió en extenso ayer, pero como vieron ayer estaban diciendo ya que el US Corporate Office se ha pronunciado y ha pronunciado ciertos lineamientos en lo que es el copyrightability de obras que hayan utilizado AI. Entonces, ese es un ejemplo de cómo de alguna manera, agencia puede ir regulando sin que exista una ley. Ellos dicen, mira, ya existe una ley, un copyright law, pero ahora existe este nuevo ítem y esta es la guía que yo doy a los usuarios. Es más, si usted no es circular, si se meten en la oficina del copyright law, que explica muy bien qué se puede registrar o qué no se puede registrar con el uso o no de inteligencia artificial. Looking ahead, no creo que tengamos una legislación comprensiva a nivel federal. Creo que vamos a tener targeted decisions, ya sea a nivel de tribunales o ya sea a nivel de agencias o a nivel de estados que busquen regular situaciones específicas sin tratar de regular el todo. Este era un ejemplo que había traído de OpenAI, que obviamente el FTC ya abrió investigaciones contra OpenAI por el uso de información en sus inputs, en sus training datasets. Entonces mi punto es que cuando a mí me preguntan, ¿está regulado AI en Estados Unidos? Voy a contestar como un abogado, sí y no. No existe. Depende. Tremendo disclaimer, ¿no? O sea, no a nivel comprensivo, pero sí. Existen muchos instrumentos, los instrumentos existentes, los lineamientos a las agencias federales, varias legislaciones que han emitido ya los estados, y me gustó mucho el concepto que había dicho Begoña y que yo espero que a futuro también sea uno de los motores o sea, que es el self-regulation, ya sea que la industria se autorregule o que hayan sandboxes en los cuales
no se frene de alguna manera los developments y le vayas creando a la industria, junto con los órganos regulatorios, un espacio seguro para no frenar la innovación. Interesantísimo, buenísimo. Y estás, la tenemos ahí a Begoña. Si quieren, como nos queda poco tiempo, podemos ir a algunas preguntas, y a mí me interesa arrancar con un disparador desde el punto de vista de como profesionales del derecho. ¿Cuál es la aproximación que tenemos que tener los abogados en estos temas con los clientes? Y por ahí vi el término compliance. Si esa sería la primera aproximación con nuestros clientes en materia de si están o no compliance con estas regulaciones, o cómo piensan que es el ejercicio de la profesión en esta materia. Begoña, yo. No sé. Begoña, el que quiera. Begoña, por favor. Bueno, a ver, pues yo creo que en el caso del reglamento, bueno, aquí se ha visto, o sea, todos los grandes despachos de abogados llevan siguiendo además el desarrollo, ¿no?, del reglamento muy a detalle, y yo creo que, pues eso, incluso desde que se aprobó el texto final el 8 de mayo y salió publicado, pues ya están lanzando webinars, informando a los clientes, ¿no?, sobre todo pues porque si tu sistema, entras dentro de lo que es eso, un service provider, un deployer, etcétera, o sea, dentro de lo que es el ámbito del reglamento, y tu sistema puede entrar dentro de los sistemas de alto riesgo o de obligaciones de transparencia, pues hay una serie de medidas muy claras ya en el propio reglamento y unos tiempos, ¿no?, con los que yo creo que ya están informando. Entonces, aparte de eso, yo creo que el trabajar con un entendimiento, ¿no?, pues con tecnólogos, con ingenieros, con intentar entender también la tecnología, pero yo creo que esto es algo que ya se lleva haciendo en la mayoría de despachos que trabajan en el sector digital, o sea que no es nada nuevo cuando hablamos de inteligencia artificial, pero yo creo que ese es el acercamiento más inmediato y que me parece el más sensato también, ¿no? Y me imagino que en Estados Unidos pues irá con sus, con las particularidades de cómo funciona el sistema allí, pero por el mismo camino, ¿no, Ricardo? Me imagino. Mira, yo te puedo decir un poco cuál ha sido la experiencia nuestra como despacho. En su momento creamos un grupo que era grupo de blockchain y metaverse, que ahora es blockchain, metaverse and AI. Bueno, uno tiene que ir adaptándose con los tiempos, ¿no? Hay mucho más actividad hoy en día en la parte de AI. Hay bastante actividad todavía en la parte de blockchain, en el uso de alguna manera de tokens utilitarios. Hay algo todavía de NFT, pero sí hemos visto que de alguna manera lo que son las consultas en el ramo de AI han subido exponencialmente. Yo te diría que diariamente recibimos las consultas, ojo, pueden ser de distintas partes, ¿no? Oye, mira, puede ser de export controls, entonces se tiene que ir a la parte de nuestra international trade, puede ser de uso de data, entonces los expertos de data privacy, o puede ser de propiedad intelectual, que tenemos clientes que nos dicen, mira, creamos de alguna manera estas imágenes, estos slogans, estas campañas, utilizando inteligencia artificial. Cuáles son los límites, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué podemos proteger, qué no podemos proteger. O, por ejemplo, en Estados Unidos a nivel de governance, las compañías utilizan mucho lo que son los retention schedules, que es cuánto tiempo tienes que guardar los documentos en base a tus obligaciones legales. Y ya nos están empezando a preguntar, bueno, por cuánto tiempo tenemos que guardar, por ejemplo, prompts que utilizamos en el sistema para crear campañas o para crear marcas, etcétera. Entonces, sí, definitivamente estamos viendo muchísimas consultas
en esa área. Yo creo que mi recomendación a nosotros es, mira, primero tenemos que entender muy bien la tecnología. Realmente, si no entendemos la tecnología, no vamos a saber qué nos está preguntando el cliente. Y segundo, la tenemos que entender muy bien también, y eso lo decía un poco Tony ayer, para nosotros como despacho. O sea, ¿la quieren adoptar o no la quieran adoptar? Para mí no es la pregunta, pues si no, sus competidores lo van a adoptar. Y para mí, el que vaya a ser mejor no es el que la vaya a usar o no es el que la sepa utilizar mejor, es lo que tú sepas extraer de los modelos de inteligencia artificial que tienen una estructura completamente distinta, por ejemplo, a lo que conocemos hoy en día, que es un buscador. Tú no puedes utilizar un sistema de AI como un buscador. Tienes que realmente saber cómo empujarlo a que te lleve a lo que tú quieres, que te ayuda a llevarte a lo que tú quieres. Clarísimo. No sé si alguien del público que tiene allá hay una pregunta por allá y creo que hay otra por acá. Muchas gracias por esta conferencia. Tengo una pregunta y es, ustedes hablan del estado de las cosas y en muchas es trasladar cosas que ya existen a infracciones con AI. Pero como ven el tema de enforceability de las normas, lo estoy pensando, por ejemplo, hoy en día cuando hacemos un notice and takedown ante una infracción en Instagram, salen 10 cuentas más, muchas veces con la misma infracción. ¿Cómo ven el tema de aplicar efectivamente esas normas que protegen ante vulneraciones de diferentes derechos con AI? No sé, Begoña, si, a ver, para sintetizar, María Camila, la pregunta es, la situación que se genera con ya la utilización de inteligencia artificial para la multiplicación de infracciones. ¿Es esto el punto? No, vamos de vuelta, a ver. Ya va, Camila, déjame agarrar un poquito creo que le agarré el espíritu a la pregunta. Básicamente, si con el uso de inteligencia artificial, me imagino que vas a poder, quizás que se pueda utilizar como un facilitador para que las infracciones se multipliquen. ¿Así lo entendí? Más o menos, es decir, no necesariamente las infracciones porque ustedes hablaban de regulación de la AI en muchos aspectos, entonces si se vulnera privacy o si se vulnera el tema laboral de los civil rights, lo que mencionabas ahorita Ricardo, es ¿cómo ven ustedes que más allá de esa regulación se pueda aplicar de forma efectiva y sancionar responsables? Perfectamente, porque, o sea, recuérdate que tienes infracciones distintas, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tienes infracciones en el ámbito laboral, pues es una agencia distinta. Si tienes infracciones desde el punto de vista de propiedad intelectual, tienes una serie de infracciones distintas. Lo que pasa es que obviamente cuando estás hablando de AI, estás cubriendo pues una materia regulatoria muy extensa, no es solamente propiedad intelectual. Es buena la pregunta porque realmente en la presentación de hoy no nos enfocamos en lo que es propiedad intelectual. Yo creo que pues que cada agencia es un poquito como cuando surgió las infracciones en internet, que surgió por ejemplo en Estados Unidos el DMCA, ¿no? Que se crearon nuevos mecanismos, ¿ok? Para que pudiese de alguna manera agilizar lo que son los notice and takedowns. Entonces mira, yo creo, como yo veo por ejemplo las regulaciones a futuras con nuevas situaciones que puedan salir con AI, que vamos a utilizar las leyes existentes y a la medida que para ciertas particularidades necesitemos nuevas herramientas, pues se va a legislar sobre esas nuevas herramientas sin necesariamente decir que pues las leyes existentes que tenemos van a tener que ser cambiadas. Claro, a mí me parecería, y decime Begoña y Ricky, que digamos, hay mucha normativa que se va a aplicar porque esto es tan transversal que al final del camino, ahí los abogados tenemos la ventaja de que conocemos esas normas, el camino que tenemos que recorrer es entender bien cómo funciona o opera, en este caso, la inteligencia artificial para poder nosotros articular nuestro conocimiento. Mira, y buen punto, porque por ejemplo, como estás utilizando, por ejemplo, tecnología, un algoritmo o un dataset, ¿qué pienso yo a futuro? Que el tema laboral que estamos hablando,
que quizás tú como abogado de propiedad intelectual, un socio tuyo que sea laboralista va a decir, mira, tú que entiendes bien la tecnología, explícame qué significa esto del dataset, o explícame qué significa la parte del algoritmo. Entonces, yo creo que el que entienda bien la tecnología, aun cuando estés en un ámbito de propiedad intelectual, va a estar en una posición privilegiada para poder también extenderse a otras áreas. Clarísimo. Perdón, Begoña, no te dejé hablar. No, vamos, yo creo que por un lado el entender la tecnología estoy completamente de acuerdo. Por la parte de lo que es la enforceability, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta clave, pero yo creo que también ya lo has contestado y tampoco quiero repetirme. Pero es cierto, o sea, por ejemplo, en el caso europeo, el reglamento de inteligencia artificial, pues sí hay determinados sistemas que tienen que ver pues, con empleabilidad, con manejo de trabajadores, con biometría, ¿no? que les pone unos requisitos pues, mucho más elevados que en otros sectores. Pero eso no quiere decir que si hay un problema, pues como comentaba Claudia, creo que era el nombre, de pues que si vemos que si cae una cuenta en Instagram, al haber sistemas de inteligencia artificial van a salir 10 o 15 más, pues por ejemplo en Europa este problema se solucionó cambiando un poco el tema de la responsabilidad de los proveedores con la ley de derechos digitales, ¿no? Con la DSA. Entonces, porque se veía que pero no tiene nada que ver con el reglamento de IA, o sea, es el compendio al final, ¿no? Y como abogado, pues lo que tendrás que trabajar, claro. El problema es que en el sector digital yo lo veo, y yo ahora no ejerzo como abogada, pero sí lo veo como un reto, ¿no? Para todos los colegas, que todavía, vamos, que considero todavía colegas, os considero a todos, es que el campo es cada vez más amplio. Y más técnico. Claro, y requiere una visión más técnica y además más sistemática, porque uno ya no tiene que saber solamente de propiedad intelectual, tiene que saber a veces también de responsabilidad, tiene que entender la tecnología, tiene que saber de derecho contractual aquí y allá, entonces de qué pasa con la protección de datos, entonces es como, y eso es el reto, yo creo, ¿no? Que cada vez lo de hacerse la especialización, cuando entras cuando le pones el adjetivo digital delante, empieza a hacer que las cosas se compliquen, ¿no? A efectos de qué campo tengo que dominar, ¿no? Y yo creo que es lo que decía Ricardo, que con el colega que trabaje en laboral le va a pasar lo mismo, pero es que el que trabaje en el sector médico, en o sea, farmacológico, además, o sea, esto está subiendo para todo el mundo. Entonces es fundamental entender la tecnología, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero quería agradecerte, Begoña, por ilustrarnos sobre este tema que va a generar mucho que hablar y hay que profundizar un montón. Y gracias, Ricky, porque la verdad que compartieron ambos el conocimiento y esto último de perspectiva de cómo aproximarnos, salir quizás de la hiperespecialización. Parecía que tenemos que volver a una cierta generalización con especialidad, y esto me pareció, esto último que dijiste, es muy interesante. Bueno, creo que ahora, no sé si sigue otro panel en forma directa, pero muchas gracias a todos y un aplauso por favor para los panelistas. Muchísimas gracias.